Hermanos, si usted le dio ese aplauso al gol que hizo esa prisa, pero ahora bien, la gloria es de Dios, hermanos. Toda la gloria le pertenece a Él y es su privilegio estar en esta noche una vez más aquí con ustedes, hermanos, porque la verdad es que cuando uno tiene la palabra de Dios en la boca, hermanos, es un privilegio muy grande y una responsabilidad enorme, hermanos, y yo le doy gracias a Dios por eso. Les cuento que en esta noche es una noche muy especial para mí porque el varón que levantó la mano que nos visita hoy es mi tío y a la par está mi abuela, hermanos, y le doy gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Y les agradezco mucho a ellos dos, hermanos, que hayan dispuesto su tiempo y que hayan dispuesto su corazón para estar aquí en esta noche, hermanos, escuchar la palabra, porque a fin de cuentas uno a lo que viene a este lugar es eso, hermanos, a que Dios le hable a uno, hermanos. Entonces, sin darle más vuelta al asunto, en esta noche yo les voy a pedir a ustedes, por favor, que ustedes ahí donde están, hermanos, estiren su mano y hagan una oración para que sea Dios el que hable en esta noche y que la palabra que Él traiga haga rema y que como semilla plantada en tierra fértil dé su fruto a su tiempo. Señor Padre Santo, en esta noche aquí estoy delante de ti, Padre bendito, dándote gracias primeramente por el privilegio que me has dado de estar en este lugar, de compartir con mis hermanos, Señor, y te pido por favor, Señor, que seas tú, precioso Dios, el que hable en esta noche en este lugar, Dios, que traiga la palabra exacta y justa que necesitan mis hermanos, precioso Dios, para poder seguir adelante en este camino, Señor, que es un camino de valientes, Señor, porque esto no es un camino de cobardes, Padre. Te pido, precioso Dios, humildemente que uses a este tu siervo, Señor, y que tu palabra, Padre bendito, cale en los corazones de cada uno de aquellos que lo oyen, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, cuando comenzamos este culto escuchamos una canción, la canción lema del retiro, y la canción se llama Voy a perder la compostura. Pero hay un verso de esta canción, hermanos, que a mí me gusta mucho, porque dice: no me importa que critiquen, que no entiendan y que me digan que estoy loco. Eso dice la canción. No me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. ¿Y saben por qué no nos importa? Porque nosotros no lo hacemos por hacer el ridículo, no lo hacemos por llamar la atención, lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, lo que digan los demás no tiene por qué afectarnos. Lo que digan los demás no tiene por qué hacernos sentir mal. Que nos diga que estamos locos, sí, porque es una locura que la gente no entiende, pero nosotros sí la entendemos. Nosotros sí sabemos qué es, nosotros sí la sentimos y por eso le damos gloria a Dios. Ahora, resulta lo siguiente: no me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco. Pero ahora, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que acontece? Hablaba yo con uno de los varones que estábamos en el retiro y yo les decía: ¿sabe por qué en los retiros pasan las cosas que pasan? No es porque el Dios que está ahí es diferente al Dios que está aquí. No es porque el Dios que nos visita en el retiro es diferente al Dios que vive en nuestras casas. Es porque desde que llegamos viernes, sábado y domingo, hermanos, entramos a una presencia y a una comunión con Dios. Entonces, en los retiros suceden las cosas que suceden. ¿Por qué? Por una comunión. ¿Por una comunión con quién? Con Dios. Dice que Saúl era un hombre de tamaño muy grande, porque la Biblia lo declara como un varón que sus hombros sobrepasaban por encima de todo el pueblo. O sea, quiere decir que era un varón muy alto, espigado. Y también nos cuenta, hermanos, que este varón era de hermosa presencia. Dicen que era un varón muy hermoso. Y oiga lo que sucede, hermanos, en el capítulo 9, versículo 17, y dice así: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. En la plenaria que a mí me tocó, hermanos, en el retiro, yo les expliqué qué significaba el aceite, ¿verdad?, en la cabeza de las ovejas. Unges mi cabeza con aceite. Y entonces, hermanos, los que pudieron estar ahí, yo les explicaba que eso no es solamente una coincidencia, o es algo muy poético, o es algo muy bonito, hermanos, porque cuando un pastor unge una oveja con aceite, es para tener protección sobre su cabeza, hermanos.
¿Protección de qué? De una mosca que viene y pone sus huevecillos en su nariz, en sus ojos, en su boca, y ese huevecillo explota un gusano que se le come el cerebro y que afecta a la oveja. Entonces, cuando somos ungidos con el aceite de Dios, cuando somos ungidos, es porque Dios pone en nuestra cabeza protección contra los planes que tenga el enemigo, los planes del enemigo que quiere entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos y que quiera salir por nuestra boca. Y vean que no es coincidencia de cómo Dios va preparando a su pueblo y cómo Dios va preparando a las personas que le van a servir. Porque ahí mismo, en 1 Samuel, pero más adelantito, en el 10:1, dice lo siguiente: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza, refiriéndose a Saúl. Primeramente, hermanos, ¿qué hace Jehová con Saúl? Lo escoge, ¿verdad? ¿Y qué vio Jehová en Saúl? Vio un hombre hermoso, vio un hombre alto, vio un hombre fuerte, y Dios lo escoge. Y después de que lo escoge, ¿qué hace? Lo unge, y lo unge con aceite, como dice allí, hermanos. Entonces, ahora pensemos un momento en lo que nos pasó este fin de semana. ¿Por qué vamos a pensar en lo que pasó este fin de semana? Porque los que fuimos, no fuimos por casualidad, fuimos porque Dios tiene un propósito y porque Dios nos escogió. Así como escogió a Saúl. Dios nos escogió ¿para qué? Para que fuéramos. ¿De acuerdo? Y después de que Dios nos escogió para ir a ese retiro, ¿qué hizo con nosotros? Nos ungió. Hermanos, y esto no estaba preparado. Esto fue porque Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, Dios nos escoge. Después de que nos escoge, hermanos, nos unge. ¿Y para qué Dios hizo eso? Para que nosotros, después de que saliéramos de ahí, ¿qué hiciéramos? Gobernáramos. ¿Gobernáramos qué? Nuestra casa. ¿Gobernáramos qué? Nuestro trabajo. ¿Gobernáramos qué? Nuestro propio yo. Ese que no nos deja, hermanos, a veces seguir adelante. Nuestro orgullo, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, nuestras malas compañías. ¿Cierto? Entonces, les voy a decir algo. Dios nos llamó, nos escogió y nos ungió. Y le vuelvo a preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Por qué? Porque eso fueron 3 días. Los que estuvimos allá, viernes, sábado y domingo. Pero ¿y lo que viene? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y por qué le pregunto esto, hermanos? Porque vean lo que pasa con Saúl. Dios lo escoge de entre muchos hombres. Y no solamente lo escoge, sino que lo unge. O sea, lo llena de protección. Pero vean, hermanos, lo importante que es estar cimentados en la palabra. Vean lo importante que es que nosotros, como escogidos, como llamados, como ungidos, tengamos firmes nuestros pasos ¿en quién? En Cristo Jesús y en su palabra. ¿Por qué? Porque vean lo que le pasa a Saúl. Vamos a seguir ahí adelante, hermanos. En 1 Samuel 15, versículo 1. En mi Biblia hay un título. No sé si en la de ustedes también hay un título. Si alguien puede leer el título que dice en ese versículo, en el capítulo 15. Saúl desobedece y es desechado. Saúl desobedece y es desechado. Ahora les voy a leer qué fue lo que pasó ahí, hermanos, rápidamente, para que podamos entender qué fue lo que pasó. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ya Jehová lo había escogido, lo había llamado y lo había ungido, y ahora le da una misión. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Está hablando del pueblo de Israel. Ve pues y hiere a Amalek. Y oiga lo que le dice, hermanos: y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telín,
No es la revista de Memín, hermanos, dice, les pasó revista El Telín, y dice 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Hermanos, ahí sigue hablando la historia, y dicen que Saúl tenía una misión. ¿Cuál era? Ir y matar al rey y a todos los amalecitas, al rey Agag, que era el rey de Amalek, y a todos los amalecitas. Y no solo a él, tenía que matar las mujeres, tenía que matar los hombres, tenía que matar los niños, las vacas, los ganados y todo lo que se encontrara a su paso. Pero resulta, hermanos, que la historia sigue y sigue, y nos damos cuenta que Saúl no hizo caso, porque el primer error que cometió fue que después de haber destruido varias de las ciudades, llega donde está el rey, pero no mata al rey, sino que lo toma como rehén. Y ese es el primer error que Saúl comete. Hermanos, y es increíble porque esto pasa en los versículos 8 y 9, cuando Saúl toma la mala decisión de desobedecer nada más y nada menos a Jehová, al que lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y entonces comete el primer error en el versículo 8 y 9 y no obedece a Jehová. Dios está hablando a Samuel, porque Samuel está dormido, y le dice: Samuel, Saúl me ha desobedecido y no ha hecho como yo le he mandado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos encomienda un trabajo, y si nosotros desobedecemos, Él ya sabe, inmediatamente avisa de que nosotros no estamos haciendo lo que nos mandó. Ahora, hermanos, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros fuimos llamados por Dios, fuimos escogidos por Dios, fuimos ungidos por Dios. Dios nos encomienda ahora a nosotros como varones, a nosotros como guerreros, como victoriosos. Nos encomienda ¿a qué, hermanos? A ir y conquistar todo lo que Él nos ha dado, ¿cierto? Pero que primero tenemos que destruir todo lo que nos estorba. Tenemos que dejar atrás, si éramos alcohólicos, ya no lo somos más. Si fumábamos, ya no fumamos más. Si éramos mal hablados, ya no hablamos mal más. Si éramos mentirosos, ya no somos más mentirosos. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿ahora qué va a pasar? Porque ya Dios nos dijo qué quiere hacer con nosotros. ¿A cuánto le habló Dios en el retiro? A muchos nos habló Dios en el retiro, hermanos. Y entonces, si Dios nos habla, si Dios nos manda un mensajero a orar por nosotros y a decirnos qué quiere hacer con nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que sigue aconteciendo la historia de Saúl. Y dice que cuando Saúl vuelve a la ciudad, todo alegre, todo contento, victorioso por lo que él había hecho, Samuel ya sabía que él había cometido un error, y no cualquier error. Desobedeció nada más y nada menos que a Jehová, al que le había puesto por rey sobre todo Israel. Y no solo eso, hermanos, que cuando llega Samuel ya sabía que él había cometido ese pecado, había desobedecido al padre, y le pregunta que qué es ese ruido que se escucha, porque venían con ganado, venían con lo mejor del ganado, con lo mejor de las ovejas. Y todavía le dice Saúl, hermanos, la decisión la tomó Saúl, y le dijo: es que el pueblo me pidió que trajéramos lo mejor. Le echó la culpa a los demás, sabiendo él que él era el que había sido encomendado a la tarea y no el pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede con Saúl en esta historia? Él fue llamado, fue escogido, fue ungido y fue puesto por rey sobre todo Israel. ¿Ustedes creen, hermanos, que era necesario que él se llevara todo el ganado que se llevó, si ya tenía? Iba a ser rey, hermanos. Un rey tiene todo lo que quiera tener. Entonces, ¿para qué quería más? ¿Ustedes creen que si Dios le hubiera querido dar más, no le hubiera dicho, en lugar de haberle dicho que matara todo, le hubiera dicho: nada más deshazte lo que no te sirve y trae lo mejor? Sí se lo hubiera dicho. Pero Dios no le dijo eso. Dios lo mandó a hacer caso, hermanos. Dios lo mandó a cumplir una misión y a ser obediente. Por eso en el título dice: Saúl desobedece. Saúl desobedece. Ahora comparémoslo con cada uno de nosotros, hermanos.
Si Dios a mí me pongo yo de primero, porque a cada uno de nosotros Dios tenía una porción diferente en ese retiro. Si yo desobedezco a Dios y no hago lo que Él me mandó a hacer, ¿qué creen ustedes que va a hacer Dios conmigo? Me va a desechar. ¿Por qué? Por desobediencia. Y les voy a decir algo, si Dios le habló si nos habló a cada uno de nosotros, es porque Dios sabe que tenemos la capacidad de hacer lo que Él nos mandó hacer. Es porque Dios sabe que en cada uno de nosotros existe un Espíritu Santo, hermanos, que nos va a guiar siempre y cuando le busquemos, siempre y cuando tengamos intimidad con Él. Hermanos, en el versículo, creo que es en el 32, dice así: después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y oiga lo que dicen, esto me llamó mucho la atención porque dice: y Agag vino, y él alegremente, vino a él alegremente. ¿Quién era Agag? El rey de Amalek, el rey de los amalecitas, al que habían mandado a matar a Saúl. A Saúl mandaron a matar a Amalek, a Agag, ¿verdad? Pero no hizo caso. Entonces este rey dice: qué salvada, ya no me mataron. Pero oiga lo que dice, me llama mucho la atención, porque dice: y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag pensó que él se había librado de la muerte, pero dice en el 33: y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. O sea, ¿quién tuvo que terminar haciendo la tarea que fue encomendada a Saúl? Samuel. Y dice en el 35, hermanos, y espero, hermanos, que ustedes me entiendan para que esto no nos pase a nosotros. Dice en el 35: y nunca después vio Samuel a Saúl y en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía por haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Ahora les quiero hablar no solamente a los varones que fuimos al retiro, porque como les digo, hermanos, en el retiro Dios nos habló a muchos de los que estamos aquí, porque tuvimos una comunión y una intimidad con Dios durante 3 días. Pero habemos muchos que sin ir al retiro también tenemos comunión y tenemos intimidad con Dios en nuestras casas. Entonces a nosotros también nos habla Dios. Y les hago esa pregunta: entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a permitir que por nuestros propios errores Jehová, el que nos llamó, el que nos ungió y el que nos puso a servir, nos deseche? Qué duro, hermanos. ¿Por qué? Porque sí es cierto, lo que vivimos allá fue muy lindo. Lo que vivimos allá, hermanos, fue una experiencia que no vamos a olvidar, hermanos. Y hoy lo pudimos comprobar aquí adelante. Qué bonito que así fuera, no solamente aquí. Porque ¿cuál es el primer ministerio de nosotros los varones? Nuestro hogar, nuestra familia, mi esposa, mi hijo. Ese es nuestro primer ministerio. Y si es cierto, hermano, servirle a Dios es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro primer ministerio está en nuestra casa. Entonces, ¿a qué quieren con esto? Que nos sentimos muy bendecidos los que fuimos y tuvimos esa comunión con Dios. Pero, ¿por qué tomo el ejemplo de Saúl? Porque a Saúl le fue dado mucho. A Saúl se le fue puesto por rey sobre todo Israel, y solo le dieron una tarea que hiciera, y desobedeció. Una sola, y desobedeció. ¿Y por qué Dios escribe estas cosas? Para ser ejemplos, hermanos. Para darnos un ejemplo de por qué tenemos que hacerle caso a Jehová. Eso, hermanos, es la primera parte de lo que yo quería hablarles. Ahora, esta pregunta que voy a hacer es para que usted la analice, hermanos, y ojalá que cuando usted vaya a su casa, ojalá que no se le olvide, si la puede apuntar por ahí, apunte.
Piense usted y respóndase eso usted mismo. ¿Usted quiere ser desechado por Dios? ¿Usted quiere o yo quiero ser desechado por Dios? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque las cosas que he vivido yo desde que acepté a Cristo en mi corazón y me hice un pandereta, hermanos, las cosas que yo he vivido desde que entregué mi vida a Cristo, no las quiero cambiar por las cosas que yo vivía antes. Yo siempre he dicho, hermanos, yo nunca fui de tomar, yo nunca fui de fumar, yo nunca anduve robando, hermanos. Muchos de los que se criaron conmigo están muertos o están en la cárcel o son drogadictos que andan en la calle, hermanos. Y Dios tuvo misericordia de mí y me sacó de ahí. ¿Y por qué quiero ir con esto? Porque ahora la segunda parte de la que les quiero hablar es algo, hermanos, que a mí me llena mucho y que me hace recordar las cosas pasadas. Y no para vivir en el pasado, sino para acordarme de las cosas que hacía antes. Eso yo lo digo así, en los tiempos se señala fechas antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Todos hemos escuchado esto. 2000 años antes de Cristo. Ahorita estamos 2018 años después de Cristo. Yo así veo mi vida, hermanos. Yo veo mi vida antes de Cristo y después de Cristo. Porque en este momento yo tengo 7 años después de Cristo. Y duré 29 años antes de Cristo. Entonces, cuando yo me pongo a acordarme de las cosas que hacía antes de Cristo, se me viene a la memoria de todas las cosas de las que Dios me salvó. Una vez estuve yo mucho tiempo sin trabajo y uno de los que eran mis amigos me dijo, vamos a robar. ¿Por qué? Porque si usted sale conmigo, en una semana se puede robar lo que en cualquier lugar se va a ganar en 3 meses. Y por la misericordia de Dios, yo no lo hice. ¿Por qué? Porque Dios tenía trazado un propósito. Y ahora, hermanos, 7 años después de Cristo, 7 años después de todo lo que de lo que he recibido de Dios, ¿para qué me voy a volver atrás? ¿Para qué me voy a volver a buscar lo que nunca necesité si en Cristo todo lo tengo? ¿Cuántos se identifican con eso? Que si perdió, es que yo antes era casado y me divorcié, pues es porque Dios tiene algo mejor para usted. Es que yo antes tenía un trabajo donde ganaba tanta plata, pero nunca estaba en mi casa. A mí me pasó eso, hermanos. Una vez yo tuve un trabajo donde ganaba muy buen dinero, pero pasaba de 6 de la mañana a 2 de la mañana trabajando. Y no tenía tiempo para hacer absolutamente nada. Y en una oración yo le dije a Dios, Dios, yo quiero más tiempo para dedicarte a ti, y me despidieron. Y hasta el día de hoy, esa fue una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. ¿Por qué? Porque aunque ahora gano mucho menos, pero en mi casa nunca ha faltado el arroz y los frijoles. Y ahí es donde uno dice de verdad que vale la pena estos 7 años después de Cristo. Vale la pena todos y cada uno de los días después de Cristo, hermanos. La segunda parte, gracias hermana, que la bendiga. Vamos a buscar. Estábamos en 1 Samuel, ahora nos vamos a volver un poco a Josué 24. Vamos a hablar de que Moisés fue puesto por Dios. Dice la Biblia que Moisés vivió 120 años. Y dicen los estudiosos que vivió 40 años en Egipto, 40 años como pastor en el desierto y 40 años buscando ¿qué? La tierra prometida. Dice que por eso duró 120 años. Cuando Moisés murió, ¿quién fue su sucesor? Josué. Y vean lo que pasa, hermanos. Vean lo que sucede con Josué. En el versículo 24, en el capítulo 24, versículo, hay un título ahí que dice discurso de despedida de Josué. Después de que Moisés muere, hermanos, ya el pueblo tenía 40 años de andar en el desierto. Dice la palabra que Dios le muestra a Moisés la tierra prometida, pero le dice, pero tú no vas a entrar.
Moisés muere, hermanos, y queda Josué. Pero resulta que Josué vive 110 años. Josué muere a los 110 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó durante esos 110 años? Que el pueblo que había sido llevado a la tierra prometida se esparció, se multiplicó, y etcétera, etcétera. Y dice así, versículo 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿A quién reunió? A todas las tribus. ¿Y por qué las reunió? Porque no estaban juntas, estaban dispersas, ¿cierto? Y sigue diciendo: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios Rey de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Josué aquí? Recordándoles de dónde venían los antepasados del pueblo al que había reunido. ¿Por qué? Porque cuando dice al otro lado del río, cuando Moisés viene escapando del ejército del faraón, él abre ¿qué? El mar, ¿verdad? Y pasan al otro lado. Entonces Josué les recuerda de que antes, cuando vivían al otro lado del río, servían a dioses extraños, eran esclavos, hablando, refiriéndose al pueblo de Egipto cuando vivían en esclavitud. Y sigue diciendo: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac y a Jacob y a Esaú. Y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería, lo que les acabo de explicar. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos, que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo les entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, aquí es donde quiero llegar, hermanos, y voy a poner una pausa ahí. Hoy quiero decirles a ustedes, y esto quiero decírselos a ustedes, hermanos, porque cuando leí esta palabra, lo viví en mi pasado, hermanos. Yo nací y crecí en Atillo 6. Me fui a vivir a la 15 de septiembre y ahora vivo en Concepción de la Abuelita. O sea, imagínense, 3 estrellas, ¿verdad? Hermanos, y fui criado en medio de un montón de situaciones difíciles. Fui criado en medio de un montón de circunstancias, las cuales me pudieron llevar a desviarme del camino. Pero les voy a contar algo, hermanos. Siempre que he pasado dificultades, siempre que he tenido situaciones difíciles, he podido ver, y se lo digo, he podido ver la mano de Jehová moviéndose en medio de todo. Les voy a contar algo que nos pasó ayer para que ustedes vean que Jehová está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Hermanos, estábamos en mi casa, eran como las, eran como las 6 de la tarde, no me acuerdo, y yo estaba en el baño lavando, eran como las 5, y yo estaba en el baño lavándome las manos. Sebastián, mi hijo, tiene una cuestión que es como un estereofón que se ponen los niños en el pecho para cuando aprenden a nadar. Es una barra larga, como una especie de chorizo largo que es como de estereofón, y se lo ponen en el pecho. Entonces él lo suena en el piso y suena como una bombeta. Entonces a veces se pone a asustarnos. Entonces, hermano, yo estoy lavándome las manos y escucho ese ruido como el de una bombeta. Entonces yo, por molestar, pego un grito, ¿verdad? Pero, hermanos, donde yo pego ese grito,
mi esposa me grita, ¿qué conectó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces yo me quedé así, se no fue Sebas. Y donde vuelvo a ver al piso, hermanos, había un proyectil de bala 9 milímetros en el piso del baño. Y entonces yo me quedo sorprendido, hermanos, porque imagínese usted estar en el baño de su casa y que un proyectil de una bala 9 milímetros esté en el piso del baño donde usted se está lavando las manos. Y entonces yo agarro el proyectil y lo tengo en mi mano, y cuando mi esposa entra al baño a ver qué fue el chispero que yo hice, a ver qué fue lo que conecté, porque ella pensó que yo me había jalado una torta, y yo le enseño la bala y le digo, vea, hermanos, y comenzamos a buscar, y en el techo del pasadizo había un hueco como de este tamaño, y traspasó el cielo raso. Y en mi casa estábamos mi esposa, mi hijo y yo. ¿De dónde venía esa bala? No sé. No voy a decir que fue el diablo, y que el diablo más cochino, y que fue el enemigo. No voy a decir eso, hermanos. Lo que quiero decir es que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad y en medio de los planes que tenga el mundo para con nosotros, la mano de Jehová se mueve y está con nosotros en todo tiempo. Yo no creo en las después de Cristo, yo no creo en las casualidades, hermanos. Yo creo que Dios tiene un plan en todo lo que hace. Y puedo decirles, hermanos, que hemos pasado situaciones difíciles y alguien llega y toca nuestra puerta y nos bendice con alimento. Hemos estado pasando situaciones difíciles en algún momento, hermanos, y Jehová mueve todas las fichas y nos bendice. Si usted se identifica con esto, si a usted en algún momento le ha pasado esto, es porque Dios le está hablando en esta noche y no es casualidad lo que yo estoy diciendo. Ahora vuelvo a este versículo que me gusta mucho y les voy a decir esto. Si antes de conocer a Cristo, cada uno de los que estamos aquí éramos X cosa, hacíamos X cosa, hablábamos X cosa, en esta noche Jehová nos lo recuerda. ¿Y para qué no lo recuerda? Se lo voy a leer. Dice así: si mal os parece servir a Jehová, digamos que el que está hablando en esta noche es Jehová, porque así es. Y los que estamos aquí reunidos estamos escuchando lo que Jehová está diciendo, así que tomémoslo para nosotros personalmente. Si bien os parece, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o si a los dioses que servíamos antes de Cristo, cuando estuvieron al otro lado del río, cuando estuvimos en lo que andábamos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses que sirven las demás personas de la tierra en que habitamos, del barrio en que vivimos. Pero dice así Josué: hagan ustedes lo que mejor les parezca, pero les voy a decir algo, y aquí es donde yo quiero, hermano, que usted ponga atención. Si usted quiere, no le sirva a Dios. Si usted quiere, siga deleitándose en las cosas que se deleitaba, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque ahora Él es mi Dios, ahora Él es mi Rey, Él es mi proveedor, Él es el que me cuida, Él es el que me guía. Por eso, cuando comencé esta prédica dije: no me importa que critiquen, no me importa que no entiendan, no me importa que me digan que estoy loco. ¿Por qué? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. No me importa lo que la demás gente piense, no me importa lo que los demás digan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente pone como una barrera y la gente está esperando a que usted cometa cualquier error para llegar y decirle: ¿qué clase de cristiano es este? No, hombre, para ser como este mejor me quedo como soy. Pero no me importa que no entiendan, no me importa que critiquen, no me importa lo que me digan. ¿Por qué? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová.
Y ahora en el 16 dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermanos, con todo el amor, de verdad, me pongo primero yo y por cada uno de ustedes. De verdad yo les deseo de que nunca nos acontezca que después de haber conocido a un Dios que es todopoderoso, después de haber conocido a un Cristo vivo, después de haber tenido comunión con el Espíritu Santo, de verdad les deseo que nunca nos acontezca volver a servir a los dioses que servíamos. De verdad que nunca nos acontezca, hermanos, volver atrás. De verdad que nunca nos acontezca, hermanos, volver al alcoholismo, volver a la drogadicción, volver a la prostitución, volver a robar, volver a mentir. Que nunca nos acontezca, hermanos, volver a todas aquellas cosas que dejamos en Egipto, al otro lado del mar que Dios nos abrió para que atravesásemos en medio de Él y pudiésemos llegar a la tierra que Él nos prometió. A esa tierra, hermanos, donde dice que fluye leche y miel. A esa tierra, hermanos, donde nosotros podemos mirar a nuestros hijos a los ojos y que ellos vean un padre ejemplar, una madre ejemplar, que ellos vean en nosotros padres esforzados, que ellos vean en nosotros madres esforzadas, madres abnegadas, que ellos vean en nosotros que cuando peleamos nuestras batallas, las peleamos de rodillas. Hermanos, que le podamos enseñar a nuestros hijos y decirle: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que ahora en las escuelas y en los colegios nuestros hijos están siendo mirados con desprecio. ¿Por qué? Por decir que son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que decir con convicción: mi casa y yo serviremos a Jehová? Porque tenemos que darle a nuestros hijos las armas y la armadura de Cristo para que salgan a enfrentar las cosas que nosotros pasamos y que tanto nos costaron, las cosas que tanto nos dolieron que nos hicieran, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando estábamos al otro lado del mar, no teníamos un Dios que nos enseñaba, no teníamos un Cristo que había muerto por nosotros. Cuando estábamos antes de Cristo, cuando vivíamos antes de Cristo, no nos importaba el mal que hacíamos. Mas ahora, nuestra nueva vida después de Cristo, podemos decir que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Dios que nos instruye, que nos enseña. Tenemos un Dios que, aparte de que nos instruye, nos enseña. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata, y es el guerrero de los guerreros, hermanos. Por eso la palabra dice que Él es Jehová de los ejércitos. ¿Cómo no voy a decir yo: mi casa y yo serviremos a Jehová, si es lo que más vale la pena, servirle a Jehová? Por eso, hermanos, lo que nos aconteció este fin de semana fue hermoso. Lo que nos aconteció el fin de semana del retiro fue algo muy bello. Pero ahora está en cada uno de nosotros no soltar eso que nos pasó. Ahora está en cada uno de nosotros levantarnos todos los días y repetir en nuestra mente y decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Levantarnos todos los días y decir: yo voy a ser ejemplo para mi hijo. Levantarnos todos los días y decir: yo quiero que mi esposa se goce cuando yo llego a mi casa. Yo todos los días quiero levantarme y decir que me voy de mi casa, pero sé que hay una esposa amorosa que me espera que llegue. Porque hay muchos hogares, hermanos. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que no son hogares de esas puertas para afuera, o sea, hogares del mundo. Son hogares de cristianos, son hogares de iglesias cristianas, donde las esposas no quieren que sus maridos lleguen a la casa, donde sus hijos no quieren que sus papás lleguen a la casa. Porque aunque estamos en Cristo, existe la gritería, existe el maltrato físico y verbal. Por eso, hermanos, ahora, todos los días, tenemos que repetir esto mismo que dijo Josué:
que dijo al pueblo. Primero le recordó todo lo que hacían, todo lo malo que hacían, y después les dijo: hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, en esta noche les quiero dejar este mensaje, pero ahora lo que viene es lo que tenemos que pelear. Ahora por lo que viene es por lo que tenemos que guerrear. ¿Por qué, hermanos? Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una linda noche.